En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Segunda parte. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como ya lo hemos dicho en el tema anterior, Dios está tocando el corazón de las personas. Y por eso el proverbista Salomón dice: de toda cosa que guardes, guarda tu corazón. Y usted podrá ver aquí y retener las cosas que son buenas o las cosas que son malas. Pero creo que a través de este mensaje, ¿qué malo podría usted recibir? Porque podemos guardar las cosas para la vida y también podemos guardar cosas en el corazón para la muerte. Pero Jesús dice que quiere entrar en ti para que tengas vida y no solo una parte de tu corazón. Él quiere ser parte de ti y tú en Él.
juntos, como eras antes. ¿Te acuerdas cuando por primera vez lo recibiste? ¿Cuánto tiempo nuestro Señor te sigue diciendo esta misma frase? Y desde hace más de 2000 años, el Señor ha llamado fielmente y ha estado esperando con paciencia y de manera maravillosa sigue tocando la puerta de los corazones. Y Él lo hace de la siguiente manera. Número 1. A través de su palabra. Número 2. Por medio de su pueblo. Número 3. A través del Espíritu Santo. No quiero dejar ningún margen de duda por acá y lo explicaremos todo a fondo. Número 1. El Señor sigue tocando la puerta de tu corazón a través de su palabra. ¿Por qué? Sabemos, la palabra del Señor es la verdad del cual podemos llegar a Jesús y creer en Él y conocerlo a Él. Cualquier predicador que se salga del contexto de las Sagradas Escrituras no tendría ningún efecto positivo a todos los que oyen esta poderosa palabra. Porque muchos escuchan la delicada llamada, yo estoy a la puerta y llamo. Así como muchas más, también cuando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5 versículo 24. Porque las palabras de Jesús son vida para nosotros, los que creemos en Él. Por eso, como está escrito, San Juan capítulo 6 versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y por medio de la palabra es donde podemos conocer al Señor. Así como una persona lee un libro y conoce su autor, y conoce su perfil y el tema del cual el libro es nombrado, y también conoce su historia, también nosotros necesitamos no solo leer la palabra de Dios, sino escudriñar la palabra. Porque os parece que en ellas hay salvación. San Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Muchos pueden escuchar el llamado del Salvador, pero no todos lo reciben en su corazón. Entonces, ¿qué necesitamos abrir primero? Nuestra boca para confesar, y luego la palabra entra a nuestro corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo ha estado esperando con paciencia de una manera maravillosa y sigue tocando la puerta de tu corazón a través de su pueblo. Predicadores, pastores, evangelistas, misioneros de todo el mundo, etc. han predicado la palabra de Dios a millones, y también muchos se han salvado y muchos se han convertido a Cristo. Y esto será y seguirá siendo desde la antigüedad hasta el día que Cristo vuelva por su iglesia. Hermanos, habrá palabra para escuchar y expandirla por todo el planeta. ¿No es esto lo que Dios quiere? Que le hablemos a la gente de Cristo tal como en la antigüedad. Hechos capítulo 13 versículo 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación,
muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Amén. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Dice la Escritura: ¿y cómo sabrán de Jesucristo si no hay quien les predique? Pues Dios usa a su pueblo escogido para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Como está escrito: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Romanos capítulo 10, versículo 14. Y este es el verdadero evangelio, y el método que Dios usa es mediante la confesión de su boca por medio de la palabra que dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Solo en esta cita bíblica nos habla del corazón por 3 veces. Porque con el corazón es el centro del intelecto y de las emociones. Aunque esté hecho de carne, sabemos que el sentimiento y las emociones son las que hablan. El corazón es el medio de transporte donde llevan a cabo los planes y las ideas del pensamiento. Entonces entendemos que a donde toca realmente es el corazón. Gloria al Señor. Por eso y mucho más, como dice la palabra, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Cuando Pablo era reconocido por todos que era un predicador aguerrido y anunciaba el evangelio del reino de Dios, muchos eran liberados, muchos eran sanados y se convertían a Jesús. La gente que los encontraban eran convencidos por la palabra de Pablo, y algunos espíritus malos se turbaban diciendo: «Estás siguiendo a Pablo y a nosotros». Daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación». Hechos capítulo 16, versículo 17. Por lo general pensamos en los grandes predicadores de la iglesia de este siglo como Billy Graham, Charles Stanley, Benny Hinn, John Hagee, entre muchos más. Es curioso, porque algunos pensarán que solo ellos pueden ser usados de una manera muy especial y extraordinaria. Pues ese desafío es para que nosotros también, para que creamos que Dios puede usar a quien sea, siempre y cuando haya disponibilidad de corazón. Como ellos lo han sido, creo que debemos tomar algunos ejemplos buenos, ¿verdad? Cuando estemos delante del trono de Dios, alabándolo y adorándolo, todas las cosas serán reveladas a la luz de la palabra de Dios. Y ahí saldremos de algunas dudas que tal vez hemos tenido por años. Tal vez no fijaremos la mirada en aquellos grandes predicadores, pero veremos que Jesús llama a través de personas comunes y corrientes también. Y muchas veces predicaron la palabra y pudieron convencer a las almas a que siguieran los caminos de Dios. Muchos de estos fueron predicadores que tal vez ni fueron reconocidos, pero hasta el día del juicio serán revelados. Y nos maravillamos con la misma palabra que realmente es la que toca y entra al corazón de aquellos que creen. Y aún sigue tocando más corazones y le hace un llamado, también a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el consolador de las almas y es el que da la convicción en el corazón de una persona del llamado de nuestro Señor Jesucristo, para que crean en su corazón que la palabra que se predica es fiel, pues este es el Espíritu de verdad que convence al mundo del pecado, el cual no hay mentira. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuantos no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. San Juan capítulo 16 versículo 8 al 11. Tal vez usted escuchó una palabra de estas, y es como Jesús llamando a la puerta de su corazón de todas estas maneras. Y con estas palabras surgen algunas interrogantes para usted, que ha sido cristiano y que ahora ya no lo es. ¿Ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Ha abierto usted su corazón a Cristo? ¿Ha tenido un encuentro con Jesús y ha respondido al llamado? Porque el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la gran promesa, que tendremos una comunicación continua con Jesús y que compartiremos con Él en el reino del Padre Celestial. Y esta es la invitación muy personal, el desafío que Cristo le hace al ángel de la iglesia en la Odisea, al igual que las otras cartas escritas en el libro del Apocalipsis. Jesús nos llama a vencer y dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venciere, este tendrá el privilegio de estar en su trono. Ahora bien, ¿quiénes son los que vencen? La gran pregunta. Pues las escrituras dicen que solo los cristianos somos más que vencedores, según Romanos capítulo 8 versículo 37. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Además, debemos entender, tener un privilegio, y algo debe quedar claro: no son tronos terrenales, sino que estos tronos están en el cielo, a donde no hay rencor, ira, contienda, odio, egoísmo, envidia, orgullo, división o cualquier tipo de pasión terrenal. Entonces, el trono será compartido con los vencedores en Cristo allá arriba en el cielo, y no es en la tierra. Entonces debemos entender esta frase: le daré a que se siente conmigo en mi trono. En el trono da un enfoque a la supremacía de lo divino, el poder y la majestad y la honra y la autoridad de Dios Todopoderoso. Ellos tienen ausencia de toda pasión y tendencia terrenal. Entonces, el versículo 21 del capítulo 3 va dirigido a la iglesia, a los cristianos y no a los incrédulos. La promesa va dirigida únicamente a los vencedores en Jesucristo. Y como ya lo hemos dicho en las demás cartas, el vencedor, bíblicamente se puede decir que es alguien que por gracia de Dios recibida mediante la fe en Cristo, ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Y esto rodeado de gran oposición y rebelión, los vencedores se niegan rotundamente a adaptarse al mundo y a cualquier impiedad que haya en iglesia visible.
Y estos son los que están atentos a lo que el Espíritu Santo dice y tienen un alto grado de discernimiento y inteligencia para comprender, obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra. El secreto de la victoria de estos vencedores es la muerte y resurrección de Cristo. Y estos son los que han vencido a la bestia y a su imagen. Según Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Amén. Y son todos aquellos que han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio fiel que dieron acerca de Jesús y su perseverancia en amar a Cristo aún hasta la muerte. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Y estos vencedores no solo han vencido a la muerte, sino también al mundo. Como está escrito en 1 San Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es una promesa gloriosa. No solo eleva al creyente de la pobreza a la riqueza, sino que le otorga el rango de una realeza celestial, muy especial. El creyente tiene la expectativa y la esperanza de reinar junto con Cristo, y para llegar a ello hay que pagar un sacrificio. Y esta es la fidelidad hacia Él solamente. Y nos dejen claro algo. No todo será fácil. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 12. Entonces la promesa dice una vez más: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Según Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Dice, he vencido. Enfoca la victoria de Cristo en su muerte y su resurrección. Cristo venció al pecado, a la muerte y al diablo en la cruz, o sea, su victoria fue fulminante y definitiva, del cual lo hace victorioso tanto para el reino de Dios y para todos los que creen en Él. Y esta es la esperanza viva que si nosotros seguimos a Cristo fielmente, la esperanza y la seguridad la tendremos por medio de Jesús. Y su victoria también es la nuestra. Por eso ocupó un lugar muy especial y dice, me he sentado. Esto significa que su obra fue perfectamente acabada y por lo tanto ascendió al cielo a la presencia del Padre para ser exaltado al lugar de honor. Por eso la palabra de Dios nos dice que pongamos la mirada solamente en Jesús, como está escrito. Puesto los ojos en Jesús, al autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 2. Y para ir concluyendo, se le dice al ángel de la iglesia y se le exhorta no solo a él, sino a toda la congregación de la iglesia en la Odisea,
que escuche atentamente el llamado del Señor a que discierna: estoy aquí en la puerta. Y si lo consideramos así, puede haber tres interpretaciones: el llamado al ángel, el llamado a la iglesia cristiana y el llamado a volver al camino de Dios. Entonces el Señor con su palabra toca la puerta de la iglesia en la Odisea, dando a entender a la congregación a que le abran las puertas porque Cristo quiere entrar y quiere reinar en ella. Porque al parecer Jesús nunca ha estado allí por mucho tiempo. Y esto significa que no ha estado haciendo presencia en la congregación, porque Él ha sido ignorado. No se le ha tomado en cuenta en muchos asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque el ángel no ha hecho las cosas conforme a la voluntad divina, sino que lo ha hecho a su antojo y a su manera por su autosuficiencia económica. La iglesia que esté en esta condición como el de la Odisea, y para que despierte, tendrá que arrepentirse de corazón. Por eso en el capítulo termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 22. Con estas palabras termina el mensaje a cada una de las 7 iglesias. El Espíritu dice a las iglesias y también le dice a cada creyente individualmente, y este es el mayor reto para todos. Y no solo para los de la iglesia en la Odisea, que si buscamos el rostro del Señor en oración, clamando de verdad hasta el final de nuestra vida, seremos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Con esto podemos decir que si escuchamos su voz atentamente a su llamado, Él nos pondrá en un lugar celestial, porque esta es la promesa a la iglesia en la Odisea, y esta es la encrucijada que seguimos todos los cristianos, pese a los engaños inoportunos que nos vienen a la vida por causa de Satanás. Podemos ser libres y ser perdonados, porque Dios es fiel en sus promesas. Lo que resta es esperar y estar atento a lo que le dice el Espíritu Santo y seguir su voluntad. Y este es el llamado de Cristo a las iglesias que han seguido el mismo camino a la iglesia en la Odisea, como en la actualidad. Y son todas aquellas iglesias que han desechado el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que tienen las mismas características de la iglesia en la Odisea. Él está llamando a que le abran las puertas a diferentes congregaciones que no han enseñado el evangelio de nuestro Señor Jesús y que vengan con sinceridad a los pies de Cristo en señal de arrepentimiento. Y gozar de la hermosa promesa divina: al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En conclusión, amada iglesia, hemos orado y hemos dedicado tiempo para el desarrollo de este estudio del mensaje de las 7 iglesias, y por la gracia infinita de Dios lo hemos terminado. Digo pues porque Jehová Dios me ha revelado su significado verdadero, y gracias por su infinita y sabiduría que nos ha dado para desarrollar este estudio. Y de este momento nos comprometemos a seguir predicando por diferentes medios de comunicación en todo el mundo, hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. Y Dios nos anima a que estas verdades las pongamos en práctica para nuestra vida,
pues a eso nos ha llamado Jesús, sea Él dirigiéndonos conforme a su voluntad divina a donde quiera que nos envíe, y sin agregarle más, damos las gracias a Dios y a ustedes también, y que toda la honra y la gloria sea a nuestro Señor Jesús. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Este ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.